Allí la opción correcta sería ¿cuál? Covered, ¿cierto? Que es alacena. Esta descripción, ¿cierto? Está acorde con esta opción, covered. Bueno, you take this and drink from it when you are thirsty. Dice que tú tomas esto y bebes de él cuando tienes sed. En este caso sería que el vaso, un vaso, ¿cierto? Tomas esto y bebes de eso cuando tienes sed. When you are thirsty, es un vaso. Dice, it is round and you can put your vegetables inside it. Es redondo y puedes poner tus vegetales dentro de él. ¿Cierto? ¿Qué será? ¿Un qué? Un tazón, ¿verdad? Bowl. Es correcto. When you're hungry, cuando tienes hambre, tú cocinas esto ¿y qué más? Y te lo tomas caliente, ¿ok? O lo bebes caliente, have it hot. ¿Qué será? La sopa, ¿verdad? Soup, ¿cierto? Lo puedo relacionar con la palabra hot. It has 4 legs and you sit on it. Tiene 4 patas, ¿verdad? Porque estamos hablando de un objeto. It has 4 legs and you sit on it. Y te sientas sobre ello, ¿cierto? O sobre eso. Chair es una silla. Entonces, de esa forma quedaría esta parte. Entonces, nos vamos a la siguiente. A la siguiente. Aquí nos muestran los avisos, ¿verdad? En la parte 2. Please do not eat or drink in this place. Dice, no comer o beber en este lugar. ¿Será en un café, en una cafetería? No, ¿verdad? No, en una cafetería, pues, se sienta a comer. In a flat, será en un apartamento. O sea, ¿por qué en un apartamento voy a encontrar ese aviso? No es común, ¿verdad? No es posible. Entonces, me quedaría con ¿cuál opción? Con la opción C, in a library, en una que biblioteca. Una biblioteca. Sí, una biblioteca. Sí, en una biblioteca voy a encontrar Biblioteca. ese aviso. Dice, tickets for 9 p.m. show today, $25. Dice, tiquetes, boletos, entradas. Cuando ustedes ven esa palabra tickets, ¿ok? Puede ser tiquetes, boletos, entradas o La opción pasajes. C, profesor, en el tren. Entonces, show today, el show de hoy, o la presentación de hoy, cuesta $25. Sería en una ¿qué? En una sala de cine, ¿verdad? Por la palabra show today. De cine. Show today. No puede ser en un banco y tampoco en un tren, ¿verdad? On a train. ¿Ok? On a train. No. La que sigue, all you need for your birthday party, nice toys and great presents. Dice, todo lo que necesitas para tu fiesta de cumpleaños, bonitos juguetes y excelentes regalos, ¿verdad? Entonces tenemos 3 opciones. At schools, en las escuelas no voy a encontrar ese aviso. In shops, en los almacenes, sí, un almacén o en los almacenes. Y dice aquí in playgrounds. Playgrounds son zonas de juegos o áreas de juegos o parques infantiles. Entonces aquí la opción correcta es la B, in shops, en las tiendas o en los almacenes. Esa es la opción correcta. La que sigue, Animal and Flower Books 30% off only on Thursday. Dice, libros de animales y de flores al 30% de descuento, solo este jueves, o solo el jueves, ¿verdad? Eso no lo voy a encontrar en un salón de clases, ¿verdad? Tampoco en un jardín, aunque aquí esté la palabra flower, ¿cierto? El letrero o el aviso está claro. Eso lo voy a encontrar en donde, in a bookstore. ¿Qué es una bookstore? ¿Una qué? Una librería, ¿verdad? Bookstore, una librería. Y la palabra library es biblioteca, ¿verdad? Library es biblioteca y bookstore es librería, para que no se confundan. Aquí en la número 10 dice, please drive carefully, children at play. Por favor, maneja con cuidado, niños jugando. Children at play, ¿verdad? At a lake, en un lago. O sea, en un lago usted va a encontrar niños, ese aviso que diga eso, no, ¿verdad? On a beach, en una playa tampoco. Eso lo voy a encontrar en donde, on a road. On a road. ¿En una qué? En una carretera, ¿verdad? On a road, en una carretera. Entonces pasamos al siguiente. Listo, aquí la parte 3 son textos incompletos porque son 35 preguntas, como les había comentado. Este texto ya lo habíamos trabajado.
Este texto lo trabajamos en una de las sesiones, ustedes lo tienen. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta que alguno de esos textos pues, no puede aparecer. Bueno, History Paper, la historia del papel. Desde el inicio de la escritura, las personas intentaron pensar en algo. Aquí está la opción, el ejemplo, que es la opción A, pensar en algo fácil y barato en que escribir. La número 11, tenemos tres palabras, or, so, and that. O, así que, o, y pero. Aquí la opción correcta sería ¿cuál? Les tomó 3000 años hasta que los chinos hicieran el papel. Aquí la opción correcta sería pero, ¿cierto? Les tomó 3000 años hasta que los chinos hicieran el papel. Esa es la opción correcta. ¿Okay? Se tardaron bastante, ¿verdad? Pero. La que sigue, la número 12. Solo 1000 años más tarde, people were using, ¿verdad? People were using. Las personas estuvieron usando el papel, were using. ¿Por qué ahí la opción correcta es using en ing? Porque encontramos el verb to be en pasado, were using. Esto es pasado continuo. ¿Okay? Was using, were using. Por esa razón, el verbo correcto es el que va en ing. Las personas estuvieron usando el papel por toda Europa y Asia. En el siglo VIII, los árabes y los chinos eran enemigos. ¿Okay? La que sigue. Okay, en el siglo VIII los árabes y los chinos eran enemigos y los árabes capturaron some Chinese men, algunos chinos. ¿Por qué la opción correcta es some? Porque some indica algunos, algunas y me trabaja en oraciones afirmativas. La palabra any me trabaja en oraciones negativas e interrogativas por lo general y much me trabaja en singular y la palabra que está ahí está en plural, Chinese men, hombres chinos. Entonces la opción correcta es some. La que sigue, many of, estamos hablando nuevamente, o sea, sigue, hay un punto seguido, estamos hablando de quién, de los hombres chinos. Many of these, ¿cierto? Muchos de estos hombres, ¿por qué la opción correcta es these, ¿verdad? Porque está en plural, sencillamente. That and this están en singular, eso o esto, y la palabra this está en plural. Muchos de estos hombres sabían cómo hacer el papel. And seguimos hablando de quién, de estos hombres, de los chinos, ¿verdad? ¿Quiénes son estos hombres? ¿Quiénes son Chinese men? ¿Qué pronombre utilizo? Utilizo el pronombre they, ¿verdad? They. And they explained it to the Arabs, ¿cierto? Ellos lo explicaban a los árabes, ya que el precio, ¿cierto? Era capaz de llevarlos a casa, ¿cierto? Saber eso, sencillamente si ellos estaban capturados, pues los dejarían en libertad, es lo que quiere decir. Ok. Almost, casi 8 siglos más tarde o después, later, casi 8 siglos después, later, los europeos comenzaron a fabricar o hacer su propio papel, su de quién, de ellos, ¿verdad? De los europeos, Europeans. Aquí el adjetivo posesivo correcto, ¿cuál es? Their, to make their own paper. ¿Okay? Los europeos comenzaron a hacer su propio papel. Dice, en esa época, en ese tiempo, people in the country, las personas en el país de los aztecas, finding and found. Allí el verbo correcto es en pasado, found, ¿cierto? Encontraron, hallaron la forma de hacer el papel también. ¿Por qué? Por la expresión en pasado at that time, en esa época, en ese momento, en aquel entonces, ¿cierto? Mientras los chinos ya eran famosos por las cometas y por el papel higiénico o papel de baño. Entonces, aquí queda resuelta esta parte. Nos vamos a la siguiente. Bueno, este texto también lo trabajamos, pero este texto en el que evaluaron el fin de semana en la prueba le cambiaron las preguntas. También puede pasar que ustedes que les coloquen el mismo texto y le cambien las preguntas.
Ya, pero ya por lo menos te maneja el texto. Entonces, y le cambiaron una que otra cosita aquí. Eso fue lo que pude observar. O sea, uno que otro parrafito aquí, o sea, unas líneas pequeñas, pero técnicamente dice el 80% del otro texto. Dice, ¿cómo nacieron los aviones? La historia de los aviones comenzó antes del 1800. En el siglo XVI, Mark Claire fue el primer hombre en pensar, ¿cómo es? En pensar en volar máquinas. Él tenía sueños y hizo dibujos de helicópteros, pero él realmente no los construyó. Muchos años más tarde, los Irwins, dos hermanos franceses, hicieron un globo que voló por 5 millas en el 1738. En el 1848, John Harman hizo un pequeño avión que fue capaz de hacer vuelos cortos. Luego, en enero del 1890, Samuel Secret intentó volar una máquina, pero él no pudo porque el clima estaba muy malo. Él intentó una vez más el siguiente mes, pero nuevamente no subió, ¿cierto? No pudo volar. Así que él abandonó el proyecto. En 1901, los americanos Orville y Wilbur Wright construyeron una máquina para volar, pero no funcionó la primera vez. Finalmente, en diciembre 17 de 1903, ellos volaron el Kitty Hawk Flyer, el cual estuvo en el aire por 12 segundos. Los hermanos Wright hicieron 1000 vuelos de corta distancia en el desierto de North Carolina. Gracias a la experiencia aprendida durante estos vuelos, la práctica del transporte aéreo comenzó en el 1907. Luego, en el 1910, la primera compañía de aviación fue creada por dos pilotos de Roma, Gabriel y Charles Oliver, mientras el americano Brett Graham y el inglés Mike Mayer comenzaron la primera aerolínea estadounidense en Nueva York. El transporte aéreo es ahora uno de los mayores negocios del mundo. Bueno, ¿quién hizo o quién construyó, quién fabricó la primera cosa que podía volar? ¿Cierto? En este caso, la opción correcta, ¿cuál es? Los hermanos Irwins, que fueron los que construyeron ¿qué? El globo, porque ahí dice lo primero, o sea, la primera cosa que podía volar, ¿cierto? Que fue un globo, ¿ya? La pregunta es, claro, los hermanos Irwin. Dice, ¿cuándo voló el primer avión? ¿Cuándo? En el 1800, ¿qué? 48, 1848. Aquí está John Harman. Hizo un pequeño avión que fue capaz de hacer vuelos cortos. Aquí está la respuesta, en el 1848. ¿Por qué el proyecto de Secret terminó? ¿Cierto? Porque los vuelos que fracasaron, los vuelos fracasaron, aquí lo dice. En enero Samuel Secret intentó volar una máquina, pero él no pudo porque el clima era malo. Él intentó nuevamente el siguiente mes, pero nuevamente no pudo subir su máquina, así que él abandonó el proyecto. Esa es la razón, los vuelos fracasaron, ¿cierto? La 22, Orville y Wilbur eran importantes porque ellos que comenzaron que la era de eh, o la época de los vuelos, de la aviación, por decirlo así. Started their air age. ¿Okay? Aquí está Orville y Wilbur Wright, construyeron una máquina, ok, en diciembre ellos volaron la Kitty Hawk, el cual Wright Brothers, ok, gracias a su experiencia aprendieron de la práctica del transporte aéreo comenzó en 1907, o sea, gracias a ellos fue que comenzó la práctica de los vuelos. Los pasajeros han sido capaces de volar en el aire ¿desde qué año? Desde el 1907, 1907, es lo que dice allí, la práctica del transporte aéreo comenzó en el 1907. Entonces hay que interpretar bien estos textos. El Kitty Hawk Flyer, que fue la máquina, ¿cierto? Que hicieron, que crearon The Americans Orville, los hermanos Wright. ¿Ok? Ahí lo dice. Voló. The Kitty Hawk Flyer voló. Una vez por un corto tiempo o muchos kilómetros. Ahí la respuesta correcta es for a short time. Por un corto tiempo, ¿cierto? Por un corto tiempo solamente voló. Esa es la
respuesta, ¿verdad? Ahí dice que estuvo en el aire por cuánto, durante 12 segundos. Entonces, por eso la respuesta es for a short time. La que sigue, ¿quién nació en los Estados Unidos? Esa era la más fácil. Aquí lo dice. Mientras, the American Brett Graham, el americano, el estadounidense Brett Graham, y el inglés, Englishman, pues es de Inglaterra, Mike Mayer. Entonces ahí la respuesta correcta, ¿cuál es? ¿Quién nació en los Estados Unidos? Brett, ¿cierto? Y con eso finalizamos ese test. Y nos vamos para este último texto, ¿verdad? Que digamos es uno de los que tiene mayor nivel porque son 10 preguntas y tienen 4 opciones para responder. Are you sleeping enough? Algo así como que si duermen lo suficiente, ¿verdad? Entonces, do you know, ¿sabes qué es lo suficiente en cuanto al tiempo de dormir? Es lo que como inicia. Lo primero sobre dormir es que no hay un número mágico. Dice, different people, diferentes personas como los bebés, los niños y los adultos. Ahí la opción correcta dice receive, recibir, require, requerir, reach, alcanzar y realize. Realize no es realizar, ¿ok? Realize en español es entender, darse cuenta, comprender. Ahí la opción correcta, ¿cuál es? Require, requieren, ¿verdad? Requieren diferentes cantidades de sueño, ¿ok? Sleep como verbo es dormir, pero como sustantivo me indica sueño, ¿ok? Diferentes cantidades de sueño. Además de eso, sleep needs, el sueño necesita, perdón, las necesidades del sueño, sleep needs, las necesidades del sueño are, ahí la opción correcta es also, are also individual, son también o son además individuales. ¿Por qué si la palabra to me indica también no es correcta? Sencillo, porque la palabra to normalmente va al final de la oración, una coma y va al final. ¿Ok? Así funciona. Si de pronto, si dijera sleep needs are individual, coma, y hubiera el espacio, allí la opción correcta sería to. Las necesidades del sueño son individuales también, pero como está después de are, en este caso del verbo, ¿cierto? Del verb to be are, las necesidades del sueño son también are also, entonces por eso es que va allí. ¿Ok? Son también individuales. Así como otras características con las que naces. El número esencial de horas del sueño que necesitas mantener, ¿ok? O desarrollar o realizar bien. Más es como deber, una recomendación fuerte, ¿ok? Para reglas, debes usar el uniforme para ir a la escuela, etcétera. Must be dice, deben ser diferentes, no encaja allí. Should es como para aconsejar, para dar consejos. Debería ser diferente, tampoco encaja. Shall es como el futuro simple del will, ¿ok? Y can es la opción correcta. Ok, que necesitas desarrollar bien, pueden ser diferentes de alguien más. Esa es la opción correcta. Even, incluso, si, si ellos son personas de tu misma ¿qué? Edad, age, ese estaba fácil ahí. Si ellos son personas de tu misma edad, time, de tu mismo tiempo, no. De tu misma fecha, no. De tu mismo periodo tampoco. De tu misma edad y sexo, and sex. La que sigue. Mientras que tú puedes estar en tu, esta no estaba fácil. Aquí la opción correcta sería longest, ¿ok? Algo así como en tus 7 horas de sueño más largas en la noche, es lo que hace referencia allí, longest, más largas. Aquí biggest, más grandes, no encaja. Much, pues tampoco, tus 7 horas más, no. O beds, mejores, ¿ok? Your bed sleeping 7 hours. Entonces, tus 7 horas más largas de sueño en la noche, alguien más, dice, alguien más, someone else, alguien más puede necesitar 9 horas, ¿verdad? ¿Por qué longest? Porque estamos hablando de duración, ¿verdad? Si usted de pronto necesita 7 horas,
alguien más, como dice el texto, puede necesitar 9 horas para tener una vida que feliz y productiva. Happy and productive life. ¿Ok? Wise es sabio, sabia. Funny es divertido. Reliable es confiable, tampoco encaja. Happy and productive life. Bueno, seguimos. Para determinar how much, cuánto. How much quiere decir cuánto. How many quiere decir cuántos. ¿Por qué much es correcta? Porque la palabra sleep, ¿cierto? Está en singular. En este caso es un sustantivo. Para determinar cuánto sueño necesita tu cuerpo, es lo que me dice allí, ¿cierto? Few quiere decir pocos o pocas, trabaja con plurales. Y little no me encajaría allí. ¿Cuán poco? No, ¿verdad? ¿Cuánto sueño necesita tu cuerpo? It is clear, es claro examinar. Es bueno examinar, es importante examinar, es verdad, no. Aquí lo que correcta sería es importante examinar los posibles temas diarios que están afectando la calidad y la cantidad de tu sueño, tales como el número de horas que pasas trabajando o estudiando y especialmente en línea. Es lo que dice allí, el tiempo que pasas en línea. Espontáneamente el tiempo que pasas en línea, no concuerda. Extremadamente tampoco y comúnmente tampoco. Aquí sería especially, especialmente el tiempo que pasas en línea. Además, in addition, esta palabra in addition quiere decir además o también. Necesitas prestar atención a la cantidad de estrés que manejas, Aquí la palabra manejar sería handle, ¿ok? Que manejas, handle en tu vida diaria. Take es tomar, try es probar y apply es aplicar. ¿Okay? Entonces, handle sería la respuesta correcta. Y allí finalizaríamos con con este simulacro, con esta prueba. ¿Alguna pregunta?